Entonces, como les decía, seguimos con este subtema al cual entramos. Estamos en la tercera parte del estudio. Van a ser muchas partes, yo creo, no sé, 20 o no sé. La gran distinción, el bautismo en el Espíritu y la regeneración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo a la Escritura, ¿sí? Estamos yendo a la Biblia para ver esos ejemplos donde encontramos esa distinción entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Si no estuvieran las Escrituras, entonces apaga y vámonos, ¿va? Pero como sí la encontramos, por eso la estamos exponiendo, y es importante exponerla. Y si ahorita se va a fijar, ¿va? Empecé con Jesús, empecé los evangelios, una enseñanza de Jesús. Después de ahí nos quedamos. Ahora vamos a ir a Hechos y luego después voy a ir a las epístolas. Entonces, ¿cuál es mi objetivo, mis hermanos? Aunque me tarde, porque muchos de ustedes, a lo mejor, algunos de ustedes, que a lo mejor son historias nuevas para algunos nunca las han estudiado, algunos sí, otros no. Entonces, por eso me va a ir leyendo versículo tras versículo tras versículo, para que lo podamos entender y podamos ver que esa realidad está en la palabra. Entonces, nomás para recordarles, mis hermanos, la distinción entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos esa diferencia, eso ya lo hemos hablado, ya es la segunda vez que lo pongo, creo. Tercera vez. El acto soberano de Dios que nos da vida en la regeneración, nos hace verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Es lo que hablamos de Romanos 8:9, donde nos dice Pablo que si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo es otra cosa diferente, una investidura de poder, una capacidad una experiencia posterior o distinta a la salvación. Recordemos que todo debe compararse con las Escrituras y no con nuestras preferencias. Entonces, vamos a continuar, mis hermanos, y vamos a hablar ahora de los apóstoles. Me voy a enfocar específicamente en los apóstoles, ¿sí? Y obviamente en el evento de Pentecostés. No vamos a ver hoy, mi objetivo no es ver hoy. Fíjese el tema y voy a tratar de ser muy puntual en mis temas, cerrarme mi tema para no desviarme tanto. ¿Cuál es el enfoque? En Pentecostés yo sé que podemos sacar muchas cosas, pero mi enfoque ahorita es demostrar que hay la diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Una no bloquea a la otra ni nada, ¿no? Otra vez, puede haber nacido de nuevo, que son verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente hasta usados por Dios, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso de los apóstoles. Otro de los casos evidentes en la diferencia entre regeneración y bautismo en el Espíritu Santo son los apóstoles, ¿verdad? Ellos ya habían sido regenerados y eran hijos de Dios antes de Pentecostés. Y vamos a verlo con la Escritura, ¿va? Ellos eran lo que acabo de decir, ¿no? Vamos a hablar de los apóstoles como eran ya regenerados antes de Pentecostés. En Juan 15:3 dice el Señor a los apóstoles: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Obviamente no se refiere a una limpieza física, no se refiere a una limpieza de la casa, no. Jesús está hablando claramente a ellos. Ustedes ya están limpios. ¿Cómo? Por la palabra que yo os he hablado. Y la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, y luego vemos en la conocida oración sacerdotal de Jesús una distinción entre ellos y el resto del mundo. Fíjese a lo que voy. Estamos en la conocida oración sacerdotal, ¿sí? Donde Jesús ya está en las últimas, ya de su ministerio, y Él está orando específicamente en la primera sección de la oración. Si somos respetuosos con el contexto, sí, Jesús está refiriendo a los apóstoles específicamente. Esa es la primera sección de la oración de Jesús. Después, ya vemos que Jesús dice: no te pido solo por ellos, sino también por los que van a creer. Entonces, por extensión entendemos la oración de Jesús también para nosotros. Pero en esta primera parte, Jesús está hablando intercediendo por sus apóstoles. ¿Y qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son estos hombres? Los apóstoles, a excepción de Judas, claramente, ¿sí? Los apóstoles. Ahora, pero fíjese, del mundo me diste, eran tuyos, ¿y qué dice? Y tú me los diste, ¿sí? Igual que como somos propiedad nosotros de
que somos ovejas del Señor, y han guardado tu palabra. Nadie puede guardar la palabra de Dios si no es por la regeneración. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Qué dijo Pedro a Jesús? ¿Quién dice a los hombres que yo soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo robó ni carne ni sangre, sino Dios. Amén. Continuamos con la oración. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces notemos lo siguiente. Jesús en esta oración se está refiriendo primariamente a los apóstoles. Notemos, eran tuyos y me los diste. Han guardado tu palabra, recibieron la palabra, entendieron la verdad y la creyeron. Eso no lo puede hacer alguien que no ha sido regenerado. Entonces, claro está, mis hermanos, por esta descripción que Jesús hace, que Jesús mismo hace de sus apóstoles, que ellos ya habían sido regenerados de alguna manera. Sin embargo, también tenemos esta otra confirmación. Cuando Jesús, esto es Jesús después de que resucita y se aparece en el aposento alto con los apóstoles, ¿sí? Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ya con esos tres citas, mis hermanos, podemos darnos cuenta, ¿va? Estos hombres ya no eran hombres no convertidos o no creyentes. Eran hombres ya regenerados de cierta manera, ¿va? Estos hombres no eran únicamente creyentes, sino personas regeneradas que se había soplado sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien. Estamos hablando de Juan. ¿Sí? Estamos hablando de Juan. Juan, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado aquí. Juan hace muchas veces conexiones con el Génesis, con el Antiguo Testamento, hablando del principio, ¿verdad? Hablando del principio de la creación, etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces. Aquí Juan está relacionándolo, o lo podemos relacionar otra vez. Y otra vez vemos a Jesús con eso del soplo. ¿Sí? Bien interesante, mis hermanos. En la traducción del hebreo al griego, que ya lo vimos, la Septuaginta, ¿sí? La Biblia Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la Septuaginta. En esa traducción, mis hermanos, en Génesis 6:7 encontramos también que usan la misma palabra griega, soplo, cuando Dios creó al hombre y sopló en él y hubo vida. Bueno, es interesante que en esa traducción Septuaginta, la palabra griega entre ese soplo que está ahí, sopló, y la palabra griega en Génesis, como se tradujo, es la misma. Entonces Juan está usando la misma, porque recordemos que la Septuaginta era probablemente la que usaba Jesús, la que usaban ellos, entre otras posiblemente, que es el hebreo tal cual. Entonces es interesante que estamos hablando del comienzo de vida en Génesis, cuando Dios sopla y crea al hombre, y luego Juan aquí usa la misma palabra griega para hablar de ese soplo de Jesús a ellos. Y luego, no nomás eso, en Ezequiel 37:9, otra vez Antiguo Testamento, otra vez Septuaginta, vemos otra vez esa palabra griega de soplar en la visión, y esto ya lo vimos, en la visión de los huesos secos. Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Otra vez en Ezequiel, en Génesis 3:7 y en Juan, el texto que acabamos de leer, cuando Jesús sopla, vemos la misma palabra griega en los tres citas. Entonces probablemente ese momento cuando Jesús sopla es cuando viene la regeneración en ellos, ¿sí? Podemos asumirlo, podemos concluirlo, ¿va?
Sin embargo, ¿qué pasa, mis hermanos? Ellos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, no se vayan a confundir, ¿sí? No se vayan a confundir. El descenso del Espíritu Santo a la iglesia ocurre en Pentecostés. De Pentecostés para adelante. Lo que le pasa a los apóstoles es algo, yo lo veo hasta ahorita, algo especial para ellos. Oigan, no sé, no me puse a escarbarle más. Pero sí es algo especial para ellos, hasta donde yo lo veo, ¿sí? Porque es en Pentecostés donde ahora sí desciende el Espíritu Santo, mora con nosotros de ahí para adelante para siempre, ¿sí? Entonces, algunos inclusive hablan de Juan, el texto que vimos cuando Jesús sopló, como algo que iba a venir después, ¿sí? Como sea, no me estorba para el punto que estoy haciendo. Mi punto es, ya eran regenerados, pero aún no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1, 4 al 8. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál promesa está hablando aquí Jesús? El Paracleto, el Espíritu Santo, ¿sí? La cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez vemos la conexión aquí, que Jesús mismo hace con su bautismo en agua cuando lo bautizó Juan el Bautista, ¿sí? Porque algunos que son cesacionistas, que no creen, dicen, no, ahí está refiriendo a otra cosa, que el fuego de juicio de Dios. No. Jesús mismo está haciendo la conexión. O sea, que lo quieran sacar y darle otro significado, eso es su bronca. Aquí Jesús está haciendo la conexión directa con su propio bautismo en agua, ¿sí? Y su propio bautismo en el Espíritu Santo. Y Jesús se lo está diciendo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una vez más vemos esto. Está comparando Jesús el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿El elemento cuál es? El agua. En el bautismo en el agua, soy sumergido. ¿Y en el otro bautismo cuál es el elemento? El Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero que lo vea. Dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Quiero que vean algo, mis hermanos. Eran regenerados, hijos de Dios, pero todos están distraídos. Todos están distraídos y todavía no entendían plenamente muchas cosas. Así a veces veo cristianos. Estamos hablando de un tema. Dios está hablando algo para nosotros. Y yo, hermano, ¿cómo va? No estoy diciendo que es consecuencia directa del bautismo del Espíritu Santo, pero a veces estamos como cristianos. Nos están diciendo algo y estamos allá pajareando con no sé qué. Así estaban ellos. Pero algo iba a cambiar. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Quiero que se dé cuenta, mis hermanos. Esta experiencia no fue un cambio intelectual. ¿A qué me refiero? No se metieron al aposento alto a leer la Escritura y estudiarla y escudriñarla. En ese momento no estoy diciendo que eso esté mal, eso nos lleva a buscar más. Pero lo que específicamente Jesús les encargó es esperen la promesa. ¿Sí? Entonces, no fue que se pusieron a estudiar, que no está mal, pero no se pusieron a estudiar, no fue algo intelectual que ahora sí comprendo porque ya estudié más lo que sea. No fue eso. Fue una experiencia sobrenatural de Dios hacia los hombres. Fue una experiencia sobrenatural de Dios hacia los hombres. Esta experiencia no fue un cambio intelectual, sino una experiencia sobrenatural de Dios hacia los hombres. Ahora quiero que vean esto, aunque lo vamos a estudiar más adelante y con más detenimiento. Nomás les quiero dar una probadita. Antes de Pentecostés, y me estoy refiriendo a los apóstoles,
antes de Pentecostés, eran hijos de Dios, pero temerosos y confundidos. Habían sido regenerados. Conocían la verdad de forma teórica y parcial. Pero después de Pentecostés, se convirtieron en testigos con autoridad. Ya no la estaban dudando. ¿Sí me explico? No la estaban dudando, hermano. No le estaban temblando como que si voy, no voy, si voy, no voy. Fueron investidos o revestidos con poder, Hechos 1:8. Experimentaron la verdad, para que me redundancia, de forma experimental. Usted va a ver en los testimonios que voy a traer después. Entre ellos, los testimonios que voy a traer, hay gente, hombres nacidos de Dios, nacidos de hijos de Dios, muy intelectuales. ¿Sí? Muy intelectuales, varios de ellos. Muy buenos para exponer la palabra, muy buenos para todo. Pero cuando tuvieron esta experiencia, y ellos mismos lo dicen, fue conocer la teología como nunca antes la habían conocido. Fue tocar, palpar y sentir la teología. Fue sentir al Dios de la teología mismo. Al Dios que estudiamos, sentirlo, presenciarlo. Es algo que ellos mismos, es como lo que Job dijo. De vida te había ido, pero ahora te conozco. Mis hermanos, esta es la gran diferencia, ¿sí? Y ese es el porqué. Y mire, como le decía, no nomás se encierra en el bautismo del Espíritu Santo, sino también en presencia de Dios, que Dios nos visita. Ese es el problema, mis hermanos, con mucho cristiano hoy en día. Para ellos la religión nomás, o sea, es igual que el católico. El católico nunca experimenta nada. El regular, que también ya andan ahí unos medio raros. El católico nunca experimenta nada, mis hermanos. Él va domingo, checa, escucha, se sienta en la butaca donde nadie lo conoce y vámonos. Mis hermanos, hay cristianos católicos. En el mal sentido de la palabra, que somos católicos. Hay cristianos así, mis hermanos, que nomás llegan y sientan y se van. Eso es lo malo de las iglesias grandes. Pero no más en las iglesias grandes, también aquí. Mis hermanos, no podemos tener una fe nomás de conocimiento, nomás de conceptos, nomás de lectura, como si fuera un Dios histórico. Como si estuviéramos estudiando otra ciencia nomás. Mire, hermano, yo no sé hasta qué ha hecho con lo que hemos hablado, mis hermanos. Yo no sé si tiene ese sentido de urgencia o no. Yo no sé cómo lo está sintiendo usted. No sé si está haciendo algo, si no está haciendo nada. No sé, mi hermano. Pero deberíamos tener este sentido. Y otra vez lo mismo. Mi vida espiritual, su vida espiritual, no se ve como la de la Biblia. Ese es el problema. Más allá del Espíritu Santo, no. Esa vida, ese gozo inefable otra vez, ese es el problema, mis hermanos. Y esa es la gran diferencia que hubo en ellos. Oiga, ¿saben lo que es tener a Jesús físicamente? ¿Cómo es posible que hayan tenido más convicción después de cuando Él se fue? ¿Cómo es posible eso? Es que no tiene sentido. O sea, tengo a Jesús aquí literalmente aquí, y voy y lo niego. Explíqueme usted, ¿cómo rayos, después de que Jesús muere, resucita, y ya no lo están viendo, y ya nunca lo van a volver a ver, pero ahora son bautizados con este Paracleto, con el Espíritu Santo, y ahora tienen más convicción, más valentía y más conocimiento después de? Por eso dice Pedro, miren, todos los que creyeron sin haberlo visto. Mis hermanos, necesitamos estas experiencias. Eso les digo, necesitamos palpar la teología, sentir la presencia de Dios,
No podemos ser cristianos y andar caminando, mis hermanos, sin nunca sentir absolutamente nada. O sea, para algunos cristianos, el cristianismo nomás, otro llavero más, otro colige más en su llavero, es todo. No hay ningún cambio de nada. Entonces, en ellos podemos ver un cambio evidente que después lo vamos a estudiar. Un cambio evidente, un cambio total. Una fuerza para hablar, una autoridad para hablar, una convicción que no tenían. Hacían milagros que Jesús mismo hacía. Pero bueno, concluimos una vez más que se puede ser hijo de Dios y sin embargo no estar bautizado con el Espíritu Santo. Libro de Hechos. Vamos a ver varios puntos o varios escenarios. No escenarios, más bien varios relatos en Hechos donde vemos esa diferencia otra vez entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a empezar por los samaritanos que se encuentran en Hechos 8. Después de la muerte de Esteban, mis hermanos, y el comienzo de la persecución de la iglesia por parte de Saulo, mejor dicho, muchos de los que estaban huyendo iban predicando la palabra, y entre ellos estaba Felipe. ¿Sí? Felipe, mis hermanos, entonces había descendido de Jerusalén a Samaria para predicar el evangelio a aquellos samaritanos. Y se nos dice lo siguiente. En Hechos 8, 6 al 8. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Fíjese bien. Después de esto, inmediatamente se nos introduce a Simón el Mago. ¿Sí? Y como eso tenía engañado a mucha gente en la ciudad. Y sin embargo, Dios está liberando a estas personas, las estaba salvando. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Fueron salvos, sí o no? ¿Está claro? Fíjese bien porque ese va a ser un patrón. Eso va a ser un patrón. Predicaba el evangelio, hacía señales, que después vamos a ver qué significa eso. Los que estaban poseídos eran liberados, paralíticos y cojos sanados, sanidad. Y eso es un patrón cada vez que vemos a gente bautizada con el Espíritu Santo. No todos, no todos, no todos. Esa, hablando de Felipe, esa no es la enseñanza de Juan el Bautista, sino la de Felipe lleno del Espíritu Santo y un Felipe ya bautizado también con el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés. Felipe le estaba dando más que el evangelio, ¿sí? Aquí tenemos, por tanto, unos creyentes que se regocijaban en su creencia, los han bautizado, no con el bautismo de Juan Bautista, sino en el nombre de Jesucristo. Pero entonces llegamos a la siguiente sección. Cuando los apóstoles, Hechos 8, 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquellas personas, perdón. Bueno, continúa el texto. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, ¿sí? Y otra vez más, lo vuelvo a decir, aunque lo vamos a ver más adelante. Cuando ve eso Simón el Mago, es cuando dice, hey, yo también quiero. ¿Cuánto? Otra vez, no es un evento interno donde nadie se da cuenta. Simón el Mago vio algo. Algo pasaba cuando recibieron el Espíritu Santo. Eso, algo que vio, fue lo que dijo, yo también lo quiero. No fue algo pasivo, no fue algo interno que pasó y nadie se dio cuenta. No, fue algo que todos pudieron ver
todos pudieron notar y todos pudieron dar testimonio, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas personas eran ya verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo y en el crucificado como Salvador. Ya habiendo llegado a ser creyentes, habían sido bautizados en su nombre, pero aún así no estaban bautizados en el Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas? Eso es lo que acabo de decir. Por último, vamos con el apóstol Pablo. El siguiente caso que debemos de considerar es el mismo apóstol Pablo. En Hechos 9, 3 al 6. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy citando aquí? El momento que Saulo tiene ese encuentro con Jesús. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Note eso otra vez, pero bueno. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, indudablemente, en ese momento, en ese encuentro que Saulo tiene con Jesús, indudablemente el apóstol creyó ahí en el Señor Jesucristo y fue salvo. ¿Sí? Tan así que dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Algo que muchas veces nos preguntamos nosotros mismos. Entonces, él mismo, ahí podemos tener la evidencia clara de que Saulo fue salvo en ese momento. ¿Sí? Pero eso no era todo. Iba a venir Ananías y le iba a dar cuál era la misión de Pablo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Nota otra cosa, es Ananías, no es un apóstol, no es un diácono, es un discípulo, como usted y como yo. ¿Sí? Y el Señor le dijo una visión a Ananías, y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Me adelanto al 15 y luego al 17. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para dos cosas: para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y como ya hemos visto, la palabra lleno del Espíritu Santo tiene diferentes significados según el contexto. Aquí, ¿era algo que Pablo iba a hacer? ¿Era algo Pablo que tenía que estar trabajando para estar lleno? No. Ananías iba a poner las manos sobre Pablo para sanarlo y para que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí tenemos la palabra lleno. ¿Sí? Ahí está la palabra lleno. Ahora, fíjese bien. Ananías no instruye a Pablo en el camino de la salvación, sino que es enviado para curarle y para que sea lleno del Espíritu. O sea, para proporcionarle bautismo con el Espíritu Santo. Qué curioso que Ananías no fue ahí con él para explicarle el evangelio. No. Otra vez, fíjese que no fue nada intelectual, no fue que se sentaron, no. Oró por él para que recibiera vista, fuera sano y para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué pasa? Al instante,
cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Y fue bautizado. Ahora fíjese bien. ¿Qué notamos aquí con Pablo? Bueno, estamos viendo el caso de alguien que es bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en el agua. Se puede dar. Se puede dar. Y después vamos a ver, el próximo culto, gracias, vamos a ver que también puede pasar ser regenerado y ser bautizado en el Espíritu Santo en ese mismo momento, al mismo tiempo. Lo vamos a ver con Cornelio. Cornelio y su familia. ¿Sí? Entonces, en el caso de Pablo, él fue bautizado en el Espíritu Santo y después fue bautizado en agua. ¿Sí? Puede ser así o puede ser viceversa, ¿eh? Somos bautizados en el agua y luego ya somos bautizados en el Espíritu Santo. Note lo siguiente: tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Otra vez note otra característica, bueno, la misma, que hemos estado viendo acerca de la consecuencia del bautismo del Espíritu Santo. Pablo es bautizado y de ahí rápido a servirle a Dios. Sí. Ahora estaba leyendo, no lo traigo aquí, pero no sé si lo leí ayer o no me acuerdo. Estaba leyendo. En el caso de Pablo, en el caso de Felipe, que se le conoce como Felipe el Evangelista, ¿verdad? Creo que no leímos esa parte de quién es Felipe. Pero, como sea, ahí están en los libritos, el expositor. En el caso de Felipe, en el caso de Pablo, eran hombres llamados específicamente para predicar el Evangelio. Entonces, para eso que fueron llamados, rápido se pusieron las pilas y lo hicieron. ¿Sí? Cuando hablamos de poder, que después lo voy a dar con más detalle, poder, la palabra poder significa capacidad para hacer algo, el poder hacer algo. ¿Sí? En el caso de Felipe, de Pablo, Dios le dio una capacidad para predicar el Evangelio. ¿Sí? Y lo hicieron con ese respaldo de Dios. No todos, y lo vemos en Corintios, no todos estamos llamados a ser predicadores. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio, toda criatura, y a doctrinar. Pero no todos tenemos ese llamado a ser predicador, a ser evangelista, a ser maestro, etc. Te lo digo porque a veces podemos pensar que soy bautizado con el Espíritu Santo y ahora Dios me ha llamado a predicar el Evangelio como predicador. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es el sello que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Eres hijo de Dios, confirmado por Dios mismo. Y otra cosa diferente es el llamado que yo tengo. Y lo vamos a ver después con los dones. ¿Sí? Entonces, usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Y a lo mejor no tener un llamado para predicar, no tener un llamado para enseñar, pero tiene un llamado, no sé, para el servicio, tiene para lo que sea que Dios le haya dado. Ya vimos a Tabita, ya vimos muchos ejemplos, mis hermanos, como para encerrarnos nomás en predicar y dirigir. No, ya vimos varios ejemplos de lo que significa servir a Dios. En ese servicio, ese es donde viene el poder. Esa capacidad para hacerlo. Esa capacidad para hacerlo y no estar rajando como los demás. De hecho, y es que véalo, hermano. Y esto se lo escuché a mi hermano pastor, cuando él también dio un estudio que está ahí en YouTube, pero está a medias. Y él hizo, no lo voy a hacer que levante la mano, porque, bueno, pero él hizo que levantara la mano los que teníamos bautismo santo, y él dijo algo. Véanlos. Son los que por lo regular siempre están trabajando. Si yo voy a levantar la mano ahorita, usted lo va a notar. Que son los que por regular siempre están. Mi hermano, si usted Dios le ha llamado para algo y luego es bautizado con el Espíritu Santo, yo esperaría ver en usted una convicción, una seguridad y una perseverancia en aquello que Dios lo ha llamado. Volvemos a lo mismo. Decimos que somos bautizados en el Espíritu Santo, pero no veo perseverancia en nada.
Servimos un ratito y luego nos vamos. Servimos un ratito y luego nos vamos. O sea, están así nomás, como lucecitas de árbol en Navidad, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Eso no es lo que yo veo en ellos. Eso no es lo que veo en Felipe. Eso no es lo que veo en Pablo. Eso no es lo que veo en Esteban. Entonces, he ahí una explicación más de por qué hay cristianos que nomás son lucecitas de Navidad. Se apagan y se prenden y nomás en una época. Me acabo de sacar de la bolsa eso. Está bueno. Deténgase, mi hermano, que es bautizado en el Espíritu Santo. Y pregúntese, porque está como arbolito de Navidad. Si Dios me ha llamado a algo específico, pues se debe notar. Y más que digo que estoy bautizado con el Espíritu Santo. Ahí está. Pablo, enseguida. ¿Predicaba bien? Pues no sé, hermano. En Corintios, Pablo dice que él mismo dice, yo no hablo como aquellos filósofos que ustedes escuchan. Pablo lo hizo en 2 Corintios. Sí, Pablo. El punto, mis hermanos, es, si soy bautizado, rápido. Rápido. Sí. Entonces, otra vez, mis hermanos, ¿verdad? Escudriñémoslo. Veamos el patrón bíblico entonces. En Pablo encontramos otro ejemplo más, mis hermanos, entre la diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Notemos entonces este patrón, ¿verdad? Viene la regeneración, el milagro de la vida, después viene el bautismo del Espíritu Santo, esa investidura de poder, y después, que hemos visto al menos ya en ellos, unos poquitos ejemplos, rápido, testigos, no representantes, testigos, para el cumplimiento de la misión que Dios les ha dado. Notemos cómo es que después del bautismo del Espíritu Santo, Pablo empieza a predicar. Así como lo vimos con Jesús, los apóstoles y Felipe, ahora lo vemos con Pablo. Y aquí estoy hablando específicamente de predicar, porque es lo que hemos visto en común en ellos. Pero otra vez, aquí lo común es el servicio a Dios después de haber sido bautizado. El servicio a Dios después de haber sido bautizado. Dejaron de esconderse para hablar aún con todas las consecuencias de. Ahora, mis hermanos, nosotros no tenemos consecuencias de ellos, obviamente. Lo cual, pues me lleva todavía a cuestionar más. No me están latigando, no me están persiguiendo, mi vida no está en peligro. Y aún así a veces la dudo. Ese es mi punto, hermanos. Si ellos, y toda la iglesia, porque toda la iglesia, en ese punto toda la iglesia fue esparcida y iban predicando el evangelio. Si ellos, mis hermanos, tuvieron esa convicción, esa seguridad, esa perseverancia, ¿por qué usted no la tiene? Y si fuimos bautizados, ¿qué pasó, hermano? Pues le está pasando lo mismo que Corintios. Es lo que le está pasando. Otra vez, mis hermanos. Por favor, hermanos, mediten en esto, oren a Dios. Yo sé que esto no va a pasar de noche a la mañana, ¿eh? Esto no va a pasar de noche a la mañana. Puede, pero lo dudo, la verdad. Es Dios el que estemos pidiendo hasta tumbar la puerta. Yo no sé si he estado pidiendo, si le valió lo que dije la semana pasada. No tengo ni la menor idea, hermano. Cada quien somos responsables. Son nomás los ejemplos que traigo para el día de hoy, mis hermanos. Vamos a ver otros dos de el siguiente culto, y uno de ellos vamos a pasar bastante tiempo porque es otro texto que usan para tratar de decir que ya no hay.